Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, estamos en nuestra preparación para Pentecostés y hablábamos en la semana, el domingo pasado, acerca de que Pentecostés realmente son 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y durante esos 50 días, por lo menos 40 de ellos, Cristo caminó todavía aquí sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos creen, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo no hace las cosas por hacerlas? Que en todo lo que Él hace hay un propósito, y ese propósito es un propósito glorioso. Bueno, yo lo creo de esa manera, y creo que esos 40 días era una preparación previa para anticipar la venida del Espíritu Santo, el derramamiento glorioso del Espíritu Santo. Hablábamos la semana pasada cómo nuestro Señor Jesucristo aparece primero a las mujeres en el domingo de resurrección, pero ahora vamos ahí en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, y vamos a leer el verso 16. Lucas 24, 16. Lucas 24, 16. El que esté ahí, que alabe y glorifique el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra: mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. A ver, repítalo conmigo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que ellos no lo conociesen. Ocupe por favor su lugar. Lucas tiene la precaución de mencionar que el mismo día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ocurren algunos acontecimientos importantes. Primero de ellos, las mujeres van a la tumba y encuentran una tumba vacía y un ángel que les anuncia que Él no está ahí, que Él ha resucitado. Acto seguido, las mujeres, con una convicción profunda de lo que Dios había hecho, van y les anuncian a los discípulos que Cristo ha resucitado. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, por lo menos dos de ellos, Pedro y Juan, corren directo hasta la tumba y encuentran la tumba vacía, así como las mujeres les habían anunciado, así como las mujeres les habían dicho. Y ellos van y seguramente que le cuentan a los discípulos nuevamente que realmente las cosas son como las mujeres están diciendo. Pero encontramos aquí la historia también de dos de los discípulos. De uno ni siquiera se menciona el nombre. Del otro se dice que se llamaba Cleofas. Y dice que ellos iban camino de Jerusalén a Emaús. Y al ir caminando por aquel lugar, un tercero se les añade en el camino, hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está ahí cerca de ellos, va caminando con ellos, se mueve juntamente con ellos, pero ellos, hermano, ni siquiera se dan cuenta de que se trata de Jesús. No entendemos las razones. Tal vez su dolor era demasiado, tal vez iban absortos en su plática, en su conversación, no se habían percatado, no esperaban que el Señor apareciera en el camino. Pueden ser varias las razones para que ellos no percibieran que la presencia de Jesús estaba ahí con ellos. Estaban agobiados por la tristeza, pero también estaban ciegos a la presencia de Dios. El versículo nos dice que sus ojos estaban velados para que no le viesen. Ahora yo quiero interaccionar un poquito con ustedes. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de problemas, en esos procesos de prueba y de lucha que nosotros enfrentamos en la vida diaria, dejamos de percibir la presencia de Dios?
Como esos caminantes de Emaús, vamos avanzando, vamos caminando, vamos narrando la situación de nuestra vida, vamos contando los diferentes procesos por los que estamos pasando, pero no nos damos cuenta que la presencia de Dios está con nosotros. Y es de eso de lo que yo te quiero hablar. Como Cristo, hermano, antes de partir había hecho una promesa. Y Él les había dicho a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Pero no se queda ahí la promesa. Él les dice: y yo voy a estar con ustedes hasta el último de los días. Y si alguien sabe cumplir sus promesas, se llama Dios, hermano. Se llama Dios. Él promete y cumple. Él no es como nosotros. Él, cuando empeña su palabra, la está empeñando por escrito y con tinta de sangre, hermano, porque Él va a cumplir su promesa, porque Él va a cumplir su palabra. Y conocemos intelectualmente la promesa de Dios. Sabemos, hermano, que sus promesas son fieles. Entendemos perfectamente lo que la Escritura nos ha dicho, que ni una jota ni una tilde de esta palabra va a quedar sin cumplimiento. Pero en los procesos de dolor, a veces parece que esta palabra se nos olvida y que las promesas, hermano, dejan de tener valor. Y hasta algunos llegan a pensar que las promesas son para cualquier otra persona, menos para nosotros mismos. Esta es la situación de los caminantes de Emaús. Cristo con ellos y ellos sin darse cuenta de que Cristo va con ellos. Cristo con nosotros y no lo vemos. Ese es el tema sobre el que yo quiero caminar en esta mañana. Si nosotros entramos en la narración de esta historia, vamos a encontrar, hermano, a un Cristo que se acerca. Y cuando Jesús se acerca y empieza a caminar con ellos, les hace una serie de preguntas. Primera pregunta que les hace: ¿qué pláticas son estas? Fíjense bien que las preguntas de Cristo siempre van a ser preguntas de confrontación, preguntas que nos lleven a la reflexión. Y la primera pregunta que les hace a ellos: ¿qué pláticas son estas? Quiere decir que sin que ellos se dieran cuenta que Jesús iba caminando ahí, Él iba escuchando su conversación, iba escuchando de su dolor, de su tristeza, del proceso por el que estaban pasando. Y yo quiero decirte, hay mucha gente alrededor que escucha tus conversaciones. Nosotros somos como una carta escrita para que la gente venga y lea en nosotros, y de lo que tú hablas, los que están alrededor se dan cuenta. Y nuestro Señor Jesucristo no está ajeno al dolor, no está ajeno a la situación, pero Él les pregunta: ¿qué pláticas son estas? Pero la segunda pregunta que les hace: ¿y por qué están tristes? Parecería una pregunta absurda cuando una persona amada por ellos acababa de perder la vida. Día viernes Cristo había sido crucificado. Estamos en el día domingo y Cristo les está preguntando: ¿y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Quiere decir, hermano, que las promesas del cielo, las promesas de Cristo van por encima de nuestros pensamientos, de nuestras conjeturas y también de nuestras emociones. Que las promesas de Dios se elevan, hermano, por encima del dolor y por encima de la angustia. El que cree en Cristo tiene un gozo permanente y los problemas no le van a robar la paz, no lo van a angustiar. ¿Qué pláticas son estas? ¿Y por qué están tristes? Y ellos le contestan: ¿eres tú el único extranjero? Fíjese cómo lo ven. ¿Eres tú el único extranjero que no sabes de estas cosas? El
Señor les vuelve a preguntar: ¿y qué cosas? ¿Qué cosas? Y entonces Cleofas empieza su narración de los acontecimientos. ¿Cuál es la narración de Cleofas? Cuando Cristo le pregunta ¿qué cosas?, él le dice: de Jesús. Tú no sabes acerca de Jesús, un varón nazareno, le dice, un profeta, uno poderoso en obra, uno poderoso en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Hace una descripción detallada del ministerio y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Cleofas, al caminar con Jesús, había grabado en su mente lo que realmente Cristo era. La esencia de Cristo, Cleofas la tenía grabada en la mente. Y muchos de nosotros hemos grabado la palabra de Dios en nuestra mente, pero no la hacemos efectiva en nuestra vida diaria. No la hacemos efectiva de tal manera que cuando llegamos a los problemas y a las luchas, Cristo puede estar junto a nosotros, puede caminar con nosotros, puede estar dentro de nosotros, y nosotros no percibimos su palabra. En la narración él sigue diciendo: pero fue sentenciado a muerte y le crucificaron. Y nosotros, dice él, esperábamos que él era el Mesías y redimiría a Israel. Y fueron nuestras mujeres y dicen que vieron ángeles y les dijeron que él vive. Esa es la narración de él. Pero cuando habla acerca de la realidad de los acontecimientos presentes, él lo habla en tercera persona, como diciendo: eso dicen las mujeres, pero nosotros nada más esperábamos. Como que para él no es una realidad. Y yo le vuelvo a decir, para muchos, cuando hablamos acerca de las promesas del cielo, podemos creerla para el hermano, podemos creerla para el músico, podemos creerla para el predicador, podemos creerla para el líder, pero para nosotros no la creemos. Cristo cerca de nosotros y no lo vemos. Cristo cerca de nosotros y no lo vemos. Qué bueno que Jesús va caminando a su lado. Qué bueno y qué bendición que Cristo se atraviesa en ese camino de dolor, en el camino de Emaús. Y qué bueno que Cristo también puede hablar con nosotros y hacernos reflexionar y hacernos cambiar nuestra postura. Vemos entonces las palabras de Jesús. Y Jesús le dice: insensatos. Insensato quiere decir sin sesos, sin cerebro. Gente que puede tener algo grabado en la mente, pero no relaciona, no busca la lógica, no analiza. Va a tratar con su pensamiento, va a tratar con el conocimiento que tienen. Insensatos, les dice el Señor. Pero lo segundo que les dice: tardos de corazón. Quiere decir que ni siquiera tienen la sensibilidad para experimentar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el resucitado, está caminando a su lado. Insensibles, les está diciendo, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas? Y dice la Escritura que les declaró lo que dicen las Escrituras. ¿Qué es lo que Cristo hace en nuestros tiempos de dolor? ¿Qué es lo que Él nos ha entregado a nosotros para salir en los tiempos de crisis? ¿Qué es lo que Cristo nos ha entregado a nosotros para que venzamos la angustia, el temor, el dolor, la incertidumbre, la duda? Yo te voy a decir, Cristo nos ha entregado, aparte de su persona, su palabra, y su palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice la palabra que Él les narró las Escrituras, les habló las Escrituras y va contándoles la palabra.
Y va hablándoles hasta que llegan a un punto donde él hace como que se va a ir más lejos. Y en ese momento que se iba a ir más lejos, dice la escritura que entonces ellos lo forzan, lo obligan a quedarse. ¿Sabes una cosa? Cristo está tan lejos de ti o tan lejano de ti como tú quieras. Como tú quieras. Si tú te niegas a creer su palabra, si te niegas a creer sus promesas, si te niegas a creer lo que Él te ha dicho que va a hacer por ti, tú lo vas a ver como un Dios lejano. Está tan lejos de ti como tú quieras. Pero Cristo está tan cercano a ti como tú quieras también. Como tú quieras. Si a Cristo tú lo tomas en cuenta en tu momento de dolor, créeme que Él tiene el poder para cambiar tu lamento en gozo. Si tú crees, te atreves a creer su palabra en tus momentos de duda, Él va a traerte seguridad, va a darte certeza, va a darte convicción de que el problema no es el fin de las cosas, sino que el problema es un escalón nada más para que estés más cerca de su presencia. El momento de enfermedad para ti no va a ser más que eso, un momento, porque Él ha prometido que Él tiene el poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el momento de escasez, si tú te atreves a creerle, Él es tu proveedor, Él es tu sustentador. Pero tienes que creer. Tú determinas la distancia de Cristo. Dice que ellos, a pesar del dolor, le dijeron: quédate con nosotros, está haciendo tarde. Quédate con nosotros, no te vayas, se está haciendo tarde. Ellos lo obligan a quedarse. Nosotros podemos obligar a Cristo a quedarse con nosotros. Y lo que obliga a Cristo a quedarse con nosotros y a resolver nuestra situación no es la dimensión del problema, es la grandeza de lo que Él es. En su grandeza, en su poder, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su poderío, en su majestad, Él determinó venir a habitar en vasijas de barro. Y nosotros, hermano, podemos pedirle, podemos rogarle, podemos orar, podemos suplicar que no se vaya, que la noche se acerca, pero que no se vaya, que lo necesitamos. Podemos obligarlo a quedarse. Lo segundo que ellos hacen, le dice: entra con nosotros, entra con nosotros. Y Cristo es lo que siempre ha querido. Cuando Él creó al primer hombre, a la primera mujer en el huerto del Edén, dice que Él se paseaba en aquella casa que les había proporcionado, en aquel lugar que les había entregado para que habitaran. Él se paseaba ahí porque gozaba de tener comunión con el hombre. La palabra nos enseña que fuimos creados para deleite de nuestro Creador, para causarle dicha al corazón de Dios. El anhelo del corazón de Dios es habitar en nosotros. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ellos le dicen: entra con nosotros. Y Él entra con ellos. Entra con ellos porque es el anhelo del corazón de Dios. No dice que les quitó el dolor. No dice que borró su angustia. No dice que les quitó la tristeza, pero les entregó su palabra. Les entregó la palabra, caminó con ellos en ese proceso y se quedó con ellos. Entró con ellos en aquel lugar. Y nosotros podemos invitarlo en medio de nuestra angustia y de nuestro dolor a que entre, no con nosotros, que entre en nosotros. Que entre en nosotros. Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él toca la puerta de nuestro corazón y dice que si nosotros le abrimos y lo dejamos entrar, Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros.
Y yo creo, hermano, que Él a veces hace como que se va a ir más lejos nada más. Hace como que va a guardar distancia de nosotros para que nosotros tengamos una añoranza, para que nosotros deseemos su presencia, para que anhelemos más ardientemente que Él aparezca, que Él se manifieste, que Él se mueva. Pero lo tercero que hace después de entrar, dice que tomó el pan y lo partió. Cuando parte el pan, yo no sé si dijo algunas palabras, hermano, o qué, pero partió el pan y les dio. ¿Sabes una cosa? El pan significa sustento, alimento. Y el alimento proporciona energía, genera ánimo, nos da fortaleza. Tú vas a leer un pasaje en el Antiguo Testamento de un hombre que, tirado debajo de un enebro, anhelando la muerte, le dijo a Dios: Señor, mejor quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Pasando por un proceso de mucha tristeza, de mucha angustia, pide la muerte. Pero Dios envía un ángel, y dice que aquel ángel llegó con un pan y lo sustentó, lo alimentó. Y después de estarlo alimentando durante el día, le da las instrucciones de que regrese al sitio de donde lo había sacado, y camina por días camina hasta el sitio donde había estado, y Dios lo fortalece. Dios lo fortalece. Cuando Él parte el pan, les está diciendo: aquí está el sustento, aquí está la fortaleza. Pero el pan también tiene una correlación con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él en los evangelios nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así como el pan físico puede sustentarte en tu cuerpo, puede darte la fortaleza en el cuerpo, así el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo, te va a dar una fortaleza, te va a dar una fuerza que va a exceder lo que tú estás acostumbrado a hacer. Una fortaleza que va más allá de lo físico. Él dice que nos da fuerza, fortaleza para que nos remontemos a las alturas como las águilas. Él dice que Él nos sustenta y nos va a dar la fuerza del búfalo. Estamos hablando de que Cristo les está diciendo: yo estoy con ustedes, no han percibido mi presencia, pero yo tengo el sustento, yo tengo la fortaleza que ustedes necesitan. Los está preparando para Pentecostés. Les está diciendo: la historia no se terminó con mi crucifixión. Aquí estoy para fortalecerlos. Aquí estoy para decirles: todavía hay camino y hay que recorrerlo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces les fueron abiertos los ojos, dice, y le reconocieron. ¿Qué es lo que nosotros miramos en el momento del partimiento del pan? ¿Qué vieron ellos en Cristo? Muchos comentaristas dicen que la manera de partir el pan, yo me atrevo a decir que no fue la manera de partir el pan. Yo me atrevo a hacer mi propio comentario. Y creo que cuando Él levantó las manos para dar gracias a Dios y partir el pan, ellos pudieron mirar las heridas en sus manos. Ellos pudieron mirar que el mismo que había sido sacrificado en la cruz el día viernes, el mismo que las mujeres les habían dicho: no está muerto, ha resucitado. Al mirar aquellas heridas en sus manos al momento de partir el pan, ellos se dieron cuenta de que ciertamente la tumba no había podido retenerlo, estaba en pie, el Cristo poderoso se había levantado. Se dieron cuenta por las marcas de los clavos. Cualquiera que sea la razón exterior, cualquiera que sea, fue solamente porque Cristo, hermano, todavía tiene el poder de abrirnos los ojos en los tiempos de angustia. Verso 16: sus ojos estaban velados. Para este momento de la historia dice que sus ojos fueron abiertos.
¿Qué pasa cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos confiar en Él? ¿Qué pasa cuando nosotros, llevando un camino torcido, un camino equivocado, escuchamos el mensaje de su palabra y decidimos creerle a Él? ¿Sabes qué pasa? Nuestros ojos son abiertos. Miramos nuestra realidad, miramos nuestra condición, miramos nuestra situación, miramos, hermano, lo sucios, los viles, lo pecador que nosotros somos. Pero al momento en que se abren nuestros ojos, también podemos mirar al santo de los santos que está a nuestro lado, como diciendo: yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo. Como diciéndonos: no me importa lo que los demás piensen o digan de ti, yo aquí estoy, porque tengo el poder para cambiar tu condición, para sanar tu dolor, para sanar tu angustia. Jesús está frente a ustedes, Jesús está frente a ellos, Jesús está frente a nosotros, está caminando a nuestro lado. Y nosotros decidimos si queremos que Él abra nuestra mirada y podamos verlo, o si, como ellos, con los ojos velados, solamente lo miramos pasar de largo y no nos damos cuenta de que está caminando con nosotros. Los ojos pueden ser refrenados de verle. Y parece, hermano, que a nosotros como iglesia que camina de fe en fe y de victoria en victoria, esa es una área, hermano, que nos ha sido velada. Muchos de nosotros hemos sentido la presencia de Dios. Yo creo que muy pocos podemos decir: he visto a Jesús. Tal vez nuestros ojos han sido velados para verle, pero nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro hombre interior está presto para percibir su presencia, para creer su palabra, para asegurar, hermano, que ciertamente Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nuestros ojos pueden estar velados para verle, pero más bienaventurado, dice la Escritura, los que no le vieron y creyeron. Podemos creer en Él, podemos estar seguros de que Él camina a nuestro lado, de que está en nosotros y que no hay problema todavía que sea más grande que nuestro Creador. Por tanto, hermano, debemos orar para que Dios abra nuestros ojos, para ver cómo Jesús es, para darnos cuenta de la realidad de su presencia, para entender que sus promesas, hermano, no son promesas falsas. Estamos caminando en la verdad, estamos caminando en su palabra, y su palabra nos sustenta y alimenta nuestra fe. Dice que cuando ellos lo vieron, entonces desapareció de su vista. Tan pronto como sus ojos se abrieron y lo reconocieron, los dejó de una manera milagrosa. Desapareció de su vista. Y hay una frase que ellos dicen, y ambos dijeron en ese momento: no ardía nuestro corazón cuando oímos esas palabras. No ardía nuestro corazón cuando oímos esas palabras. Camino de Emaús puede ser un camino de tristeza, pero todavía la presencia del Señor en los tiempos de tristeza cambia nuestro lamento en gozo, cambia nuestra tristeza en alegría. Su presencia física puede ser que no esté aquí. Su presencia física puede ser que no la podamos percibir, ni siquiera palpar, ni siquiera tocar, pero su unción y su gracia permanecen con nosotros. Nos está preparando,
nos está preparando para ese momento en que el derramamiento del Espíritu Santo ha de darse sin medida. Nos está preparando para un Pentecostés como congregación. Nos está preparando para que nos demos cuenta que aun cuando no lo veamos, Él está en medio de nosotros, y en medio de nosotros Él se levanta como poderoso gigante. Ahora bien, debemos entender y creer lo que Dios nos ha dicho. Él nos ha prometido su presencia. Él nos ha dicho que va a estar con nosotros hasta el último de los días. Él nos ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Él nos ha dicho que Él va a estar en nosotros. Yo puedo abrir mi entendimiento, puedo creerlo y grabarlo en mi mente, pero necesito que lo que hay en mi mente también baje a mi corazón y darme cuenta, hermano, que la promesa de Cristo se mueve en el sí y en el amén. Si Él lo prometió, es porque Él está aquí. Y si Él está aquí, hermano, todavía no hay enfermedad, todavía no hay problema, todavía no hay lucha, todavía no hay nada que sea más grande que Él. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el único digno de honra, de gloria y de alabanza. Aleluya. Pero no solamente debemos de entenderlo. Dice que Él empezó a narrarles la palabra desde los profetas. Desde el Antiguo Testamento empezó a narrarles las cosas. La lectura y la predicación de la palabra es una necesidad para el pueblo de Dios. La lectura y la predicación de la palabra, hermano, es algo que a nosotros nos hace falta, porque se convierte en un recordatorio constante de sus promesas, porque se convierte en un fuego que aviva nuestro ser, que aviva nuestra fe y que hace arder todavía el día de hoy, cerca de 2000 años después, hace arder nuestros corazones. Aun cuando las circunstancias hagan que nuestros ojos estén velados, hermano, por la fe lo sentimos. Por la fe lo tocamos, por la fe lo vemos, por la fe tenemos la certeza y la convicción de que Él está con nosotros. Y podemos declarar, no solamente creer, podemos declarar sus promesas y sus palabras con la seguridad de que se van a cumplir. Yo vengo a decirte este día, Dios nos está preparando. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Él viene para alimentar nuestra fe. Y viene para decirnos: no estás solo, no estás sola. Vas en un camino de Emaús. Estás transitando por un camino de tristeza, de angustia, de dolor. Estás pasando por momentos difíciles. No estás solo, no estás sola. Yo te prometí, dice el Señor, que iba a estar contigo, y yo soy fiel a mis promesas. Tú decides si me quieres dejar pasar de largo. Es tu decisión. Tú decides si quieres que tus ojos permanezcan cerrados, o tú decides si me obligas a quedarme contigo, si me invitas a entrar en tu corazón, si me das la oportunidad de mostrarte mis llagas, mi sacrificio, y de decirte que a través de ese sacrificio yo puedo cambiar tu corazón, yo puedo cambiar tu pensamiento y puedo sanar tus emociones. Esa es tu decisión. Cristo está tan cerca como tú quieras, o Cristo está tan lejos como tú quieras. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? Yo quiero hacer una declaración primero. Y quiero que si tú puedes hacerlo, lo hagas también. Yo quiero declarar este día que Cristo es fiel a sus promesas.
Yo quiero declarar que si Él es fiel a sus promesas, todo lo que Él ha dicho de mí y para mí tiene su cumplimiento. Yo quiero declarar, hermano, yo quiero declarar que no son las emociones, ni siquiera mis pensamientos los que gobiernan mi vida. Hay uno que está sentado en el trono de los cielos, del que la palabra habla que su reino domina sobre todo, que conoce mi condición, que conoce mis circunstancias, que me viene a encontrar en el camino de Maús, viene a emparejarse conmigo y a decirme: ¿qué pláticas son esas? Cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de actuar. No hables como los incrédulos, habla como un creyente. Declara la palabra en fe. Declara mi presencia. Declara que eres más que vencedor. Por cuanto yo he vencido en la cruz del Calvario, tú también vas a vencer. Cree solamente. Cree solamente. El altar está abierto, hermano. El altar está abierto. Tú decides qué tan cerca o qué tan lejos quieres a Jesús de tu vida. Tú lo decides. Tú lo decides. Yo quiero creer. Yo he decidido declarar. He decidido confiar.